Ya, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer su palabra y vamos a compartir la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios Todopoderoso, el Padre, que nunca vuelve vacía. Esta palabra tiene poder para hacer crecer en nosotros la fe, la esperanza, el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todas aquellas cosas que corresponden al carácter de Dios en nosotros. Esos son frutos. Así que vamos a orar. Guíenos la oración. Ya. Amado Padre, agradecemos este momento en que podemos reunirnos, Señor, con falta delante de ti, con necesidades, tal cual somos, Señor. Nada podemos esconder, porque tú conoces antes que la palabra salga de nuestra boca, tú ya sabes qué vamos a decir. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos que esta palabra, Señor, nos hable y nos confronte, nos redarguya, nos discipline y también sea un bálsamo para nuestras heridas, para todo lo que tenga nuestro corazón. Quizás hay un corazón dañado, un corazón, pero tú conoces el estado de nuestro corazón, cómo está, porque tú puedes leer nuestros pensamientos. Y encomendamos nuestro corazón a ti y también a Abel para que pueda exhortar tu palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga en este día sábado, en esta hora que comenzó ya hace rato el día sábado, y bendecimos este santo día en que podemos compartir de su palabra. El día sábado no ha sido excluido de los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica lo trató de sacar de los mandamientos, pero camufló ahí un mandamiento, lo dividió en dos y sacó el día sábado. Pero el día sábado no ha sido sacado de la palabra. Es el día de Dios. Entonces, el pueblo de Dios que se reúne al inicio del día sábado tiene bendición de Dios, porque guarda ese día para tener comunicación, comunión con Dios, reflexión, y eso es lo que estamos haciendo en este día. Ya el Señor nos permite tener esa gracia continua. El otro día no nos pudimos juntar, pero lo hicimos vía telefónica. Mire, el libro de Efesios lo escribió el mismo apóstol Pablo que escribió lo que leímos en la semana pasada, el libro de Filipenses. Ahora vamos a leer la carta, la epístola de los Efesios, escrita por el mismo apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando mandó esta carta, estaba en la misma condición, estaba preso. Él estaba preso en un domicilio en Roma. La próxima semana voy a traerles las aventuras del apóstol Pablo de cómo cayó preso. Pero él cayó preso y antes de caer preso estuvo en un naufragio. Lo llevaban a él de un cierto lugar en una nave, y antes de subir a la nave le dice al capitán, le dice: no nos vamos en esta nave porque esta nave va a sucumbir en el mar. Y no le hicieron caso. Y va en el navío y viene una tormenta por varios días y se da vuelta el barco y quedan todos a la deriva. Pero Pablo ya había profetizado que nada les iba a pasar. Él dijo: no se preocupen, el Señor va a sanar, los va a salvar. O sea, y después de eso, de salir ileso de ese naufragio, el centurión que tenía a cargo, que lo llevaba, lo fue y lo dejó recluido en su domicilio ahí en Roma. Ahí quedó Pablo, y desde ahí él escribía todas estas cartas para consolar a los fieles. Desde ahí él llevaba este mensaje y él escribió esta carta. Antiguamente las cartas tenían
un valor especial. Antiguamente las cartas tenían ese valor sentimental, ese valor profundo, porque uno no tenía la tecnología que tenemos hoy. Entonces antes... Sí, porque llegaban y escribían una vez al mes, una cosa así. Claro. Era el único medio de comunicarse, no había más. No había ni fotos de por medio. Nada, ni radio, ni televisión, nada. O sea, todas las emociones estaban escritas ahí. Todas las emociones, todo lo que se quería transmitir en un simple papel. Puede ser que esta carta en ese tiempo a lo mejor todavía escribían en pergamino, de pérgamo que se llaman, Con carbón. en rollo, y se enviaban estas epístolas, se les llamaba epístolas, donde se transmitían cosas especiales a las personas, sentimientos, ideas, deseos, y el apóstol Pablo usaba esa tecnología, que era la tecnología de la época, imagínense, en ese contexto, que la gente no se podía ver, que la gente esperaba meses para tener una respuesta, porque una carta se demoraba meses, porque en ese tiempo no había ni vehículo, y entre una isla y otra tenían que llevar todo así prácticamente a pulso. Entonces esperaban una carta del apóstol, y cuando llegaba una carta de él, se reunían todos ahí. Entonces había uno de los principales ahí en la congregación que tomaba esa carta y la empezaba a leer. Y Pablo le ponía el sello inmediatamente y empezaba a escribir así. Pablo, saludos, dice. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo. Dice que Pablo, dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Se presenta. Yo estoy escribiendo esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Mire, él empieza escribiendo la carta y empieza ya a catalogar quiénes somos nosotros, quiénes eran los que escuchaban el mensaje de Pablo, quiénes eran los que estaban en la iglesia. No eran cualquier pelagato, no era cualquier cosa, era lo más alto y lo más sublime que le había sido permitido a los hombres venir a recibir. Les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. No nos ha bendecido aquí en los lugares terrenales, nos ha bendecido con Cristo en los lugares celestiales. El Padre nos ha bendecido en los lugares donde está Cristo. Allá nos ha bendecido, en el cielo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, también tenemos un lugar en el cielo. Por eso que Jesús en algún momento habló y dijo, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. El poder que nosotros tenemos en nuestro hablar, en nuestra oración, repercute en el mundo espiritual. Entonces Pablo comienza diciéndole a los fieles, a los hermanos, que ellos estaban en lugares celestiales. Ellos pertenecían a una estirpe especial. Esta bendición que les dice Pablo, les dice, ustedes al estar en Jesucristo, si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos donde está Cristo. Y ve que Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces Él nos tiene allá, a nosotros, porque nosotros lo tenemos acá, a Él en el corazón. O sea, si yo tengo a Cristo en el corazón, estoy con Cristo allá, a la diestra del Dios Padre. Porque Jesucristo está a la diestra de su Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. ¿Se fija? Ahí hay un misterio que es un misterio grande. Entonces, cada vez que usted
dobla su rodilla o abre sus labios para hablar con el Señor, no es cualquier cosa. Usted se está refiriendo a Jesucristo, que es el que entrega esta oración al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Quiere decir que cuando hacemos esta oración a través de Jesucristo, el Padre nos escucha. Y más cuando hacemos esta oración con sinceridad. Más cuando humillamos nuestro corazón en decirle: Señor, ayúdeme, no sé cómo servirle. Ayúdeme en esta área de mi vida en donde me cuesta ser humilde, me cuesta ser paciente, me cuesta, qué sé yo, perdonar. Cuando vamos a la presencia del Señor y empezamos a orar así y reconocemos nuestras faltas, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros. Por eso que cuando el Señor Jesús le hicieron una pregunta y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, el Señor enseñó al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene esa fuerza que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cómo es? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros que tu reino. Y ese es el hágase tu voluntad. Véngase tu reino. Nosotros estamos en el reino de Jesús. Mire, nosotros tenemos esta gracia de estar en el reino de Jesús, en el reino de su amado Hijo, y por eso estamos en lugares celestiales juntamente con Él. Hay una palabra que también la dice Pablo, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. ¿Cómo es posible que estemos aquí y también estemos allá? Mire, la Biblia en el Apocalipsis enseña cosas muy, muy secretas. Lo que yo le estoy hablando es muy condensado, esto es profundo. Es profundo, pero a la vez lo podemos entender. La Biblia dice que al final de los tiempos descenderá una nave que se llama la Nueva Jerusalén. Es una nave que tiene el porte así, imagínese usted, como de toda Sudamérica. Y es de 4 pisos para arriba. Tiene 4 niveles. Y es como un cubo. Tiene 3 entradas por una parte, la parte norte, la parte sur, la parte este y la parte oeste. Tiene 12 puertas. Dice que sus calles son de oro, que sus paredes son de cristal, de piedras preciosas, y es un lugar maravilloso. Y a ese lugar no entrará nadie que no tenga el sello de Dios, a ese lugar. Bueno, la Biblia habla de ese lugar y dice que nosotros somos convidados a estar allá. ¿Y sabe qué? Como este es un tiempo terrenal, le voy a decir algo, un secreto. Esto es tan espiritual, nosotros ya estamos allá. Si usted tiene a Cristo aquí en su corazón, y usted le sirve, y usted le sigue, y usted le ama, usted ya está en esa nave. En donde es una nave que dice que en ese lugar no habrá noche. ¿Sabe por qué no habrá noche? Porque esa ciudad no tiene necesidad de sol. Por eso no habrá noche. Porque el mismo Señor será la luz en ese lugar. El Señor, el Padre eterno, Él iluminará ese lugar. Entonces no habrá noche en ese lugar. Habrá luz continua. Y en ese lugar le adoraremos y le conoceremos tal como Él es. Y ese es el convite de la Biblia, porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán. También dice que habrá un momento que este sol y esta tierra pasarán, pero la palabra del Señor a nosotros nos lleva a ese lugar. Ese es como uno de los lugares más infinitos que está escrito en la Biblia, que es difícil llegar ahí, pero esta palabra nos está llevando ahí. Esta palabra automáticamente en el presente nos dice que nosotros estamos
nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, estamos bendecidos. No nos bendecirá, ¿ve que dice? No dice nos bendecirá, dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y mire más abajo lo que señala. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación. ¿Sabe lo que es una fundación? Sí. ¿Qué es lo que es una fundación? Es cuando usted hace algo, crea algo. Crea algo, ¿cierto? Crea algo. Entonces, según Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. Dios escogió a Julio. Dios escogió a Teresa. Dios escogió a Irene. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. ¿Escuchó? Para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. Para eso nos escogió. Para que seamos santos. Repita conmigo. Para que seamos santos. Para que seamos sin mancha delante de Él delante de Dios. En amor. Para eso nos escogió. Para que seamos santos. Hay una palabra que dice, sed santos, le dice el Señor al pueblo, porque yo soy santo. Como Él es santo, quiere que nosotros seamos santos. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Pucha, decirle, Señor, me cuesta ser santo, me es imposible. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme a cambiar esta actitud. Ayúdeme. ¿Sabe dónde es más difícil que Dios nos cambie? En el lugar secreto. Donde es más difícil es donde nadie nos ve. Porque, por ejemplo, donde aún nadie nos ve, uno puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? A veces uno cierra la puerta y dice, aquí nadie me ve, pero ahí nos ve Dios. Y en ese lugar secreto es donde Dios quiere que usted aprenda la santidad. En ese lugar. ¿Y sabe cuál es el lugar más secreto de cada hombre y cada mujer? El corazón. Corazón. Sí. Entonces, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él, del corazón, mana la vida. Es del corazón donde mana, donde brota la vida. Entonces, dice, nos predestinó, en el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahora le quiero preguntar, ¿sabe usted lo que es predestinó? La palabra predestinó, ¿sabe lo que es? Que usted está, como le dijera, a ver, está marcado. No. Predestinado. Destinado a cierto acto de él. Exactamente. Usted también lo tiene claro, ¿verdad? Sí. Mire, dice, nos predestinó, ¿para qué? Para adopción. Quiere decir que Él... Dijo, tú vas a ser adoptado Tú vas a ser adoptado por mí. Aquí dice, Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Léalo de nuevo, por favor. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Acá dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, que mediante Yeshua, que es lo mismo. Conforme al beneplácito de su voluntad. Beneplácito vendría siendo aquí el propósito. Él tenía un propósito. Mire, ¿cómo es posible que el Señor permita que nosotros nos conociéramos y viviéramos cerquita? Yo siempre he dicho ¿cierto? Eso. Y cuando pasan cosas así, yo siempre digo, Dios nos juntó. Dios nos juntó. Dios permitió que nosotros nos conociéramos. A esta altura de la vida, Dios permitió que nosotros nos conociéramos. Eso es lo que digo yo. Eso se llama predestinación. Claro. El Señor pensó, dijo un día, el Abel con la Irene van a conocer Julio y Teresa. Y un día van a estar orando y leyendo la Biblia. Y después dijo el Señor, le voy a mandar un sueño a Teresa que están leyendo la Biblia. Y le voy a decir a Abel que vaya a comprar Biblia. ¿Se acuerda esa vez que fue bonito eso? Veo. Porque usted me contó el sueño y le digo, vecina, yo le tengo una Biblia de regalo, ¿se acuerda? Como que habíamos...
Estábamos así. Eso se llama predestinación. Nosotros vimos eso. Dios nos ha permitido, mire cómo es de grande Dios. En este tiempo en que las iglesias no se pueden reunir, nosotros estamos reuniéndonos. Po. Gracias a Él. Gracias a Dios. Entonces, eso se llama predestinación. Dios nos permitió para que la palabra llegue a Julio, llegue a Teresa, llegue a Irene y llegue a mi vida. Porque a mí Dios también me ha dado propósito. Yo tenía olvidado mis propósitos. Y hoy en día mis propósitos han vuelto a mí, porque mi propósito es alabarlo a Él. Eso es lo que dice el versículo anterior. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. ¿Por qué hacemos esto de reunirnos? Por amor. Y por amor a nosotros. Yo a ustedes les tengo amor. Yo les tengo amor a usted, a mi vecina. Entonces, eso nos une. El amor de Dios nos une. El amor de Dios nos está llamando. Dios nos está llamando en amor porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Usted es hija de Dios, Teresita? Sí. ¿Usted, Julio? Sí. ¿Usted? ¿Y usted? Sí. Y yo también soy hijo de Dios por su voluntad. Es que mire, todo parte por Él. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Y de ahí es que el grito universal del versículo más famoso de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente por el hecho de creer, de detenernos y de decir, sí, es verdad, hay un Dios santo arriba y yo acá abajo soy un pecador y yo necesito a ese Dios y yo quiero servirlo. Cuando usted dice eso y empieza a caminar con Él así como con un hilo para arriba, entonces se hace esa conexión en donde nosotros automáticamente dejamos de ser hombres cualquiera para convertirnos en hijos de Dios, familia de Dios, en el Espíritu. Entonces dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mire, ¿qué dice el versículo 6 ahí? Para que le alabáramos como corresponde a la gloria de la misericordia que nos dio por medio del amado. La misericordia que nos dio por medio de aquel que vino a morir por nosotros. Jesús vino a morir por nosotros y por medio de Él, por medio de ese sacrificio, nosotros entonces venimos a gozar de esta gracia gratuita. Es una gracia gratuita. A nosotros no nos ha costado nada. ¿Qué nos ha costado a nosotros? Si el Señor nos encontró a nosotros en nuestros pecados, nos encontró creyendo y haciendo cualquier cosa. Ahí nos encontró, pero Él dijo, es como cuando usted va y encuentra, no sé, algo que lo recoge así con un imán y dice, este tornillito me va a servir para algo. Pero ese tornillo estaba botado en la basura, pero usted le dio un valor. Y lo llevó ese tornillo y lo puso al cajón de los tesoros de Julio. Y ahora ese tornillo no es cualquier tornillo. Es un tesoro que después vienen los vecinos y le dicen, vecino, tiene un tornillo especial. Aquí tengo, busquen el tesoro. ¡Ah, vecino, me salvó! Así es Dios. Dios nos pescó a nosotros y de repente usa nuestras propias vidas entonces ahora para alcanzar a otros. Nos ocupa. Sí. Me ocupa a mí para llegar a Julio, para llegar a Teresa, ocupa a Irene para llegar a Teresa, a Julio, para alcanzar a otros, para decirle, mira, yo no tengo cómo ayudarte, pero conozco al Dios, conozco a Dios, y Dios puede hacer algo por ti. Y eso es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Así como usted anda a veces con su imán y tira el anzuelo y recoge esos tornillos, pero usted les dio un valor. Dios a nosotros nos dio un valor. Quizá el mundo no nos valoriza, pero Dios nos ha dado un gran valor y nos ha metido en ese cajón de los tesoros de Dios y dice, ya, ahora ustedes son mi especial tesoro. Dios dice que somos su especial tesoro, que somos sus hijos. Mire qué lindo. Dios es maravilloso. Quizás para este ejemplo Dios me llevó a caminar con usted a tantos cachureos, vecino. ¿Se fija?
porque esto nos trae un ejemplo tan lindo, porque aquí hay una revelación. Mire, el Señor me trae esto. Dios tiene cosas tan maravillosas que cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos dignifica. Él dice, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, estoy contento contigo. Yo cuando tú empezás a hablar conmigo, cuando me pides algo, yo me gozo. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque cuando Dios se goza arriba, a nosotros nos pasa algo acá abajo. Sentimos esa alegría que viene de Dios. Y decimos, hablé con Dios y es como que me descansó el corazón. A mí me pasan esas cosas. Esas cosas tan lindas las hace solo Dios. Eso se llama conexión. Eso se llama comunión. Eso se llama encuentro. Y Dios quiere tener esos encuentros con nosotros. Entonces, después dice en el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que Él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Qué dice ahí? Lo mismo. Sí. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito de su según el beneplácito que se propuso en él. ¿Qué dice el 9? Nos ha dado a conocer su plan secreto, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mesías. ¿Ve? El Señor usó a Jesús. Ahora vuelvo al mismo ejemplo. El Padre Eterno usó a Jesús como un imán. Jesús iba caminando por la tierra y nos agarró a nosotros. ¡Pum! Y ahora somos parte de su especial tesoro. Nosotros somos ese plan. Nosotros somos parte de la familia de Dios por causa de Jesucristo, por su sangre. A través de la sangre de Cristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces usted no tenga miedo. Nunca tenga miedo de ir a la presencia del Señor y pedir perdón y pedir que la sangre de Cristo le limpie. Dígale, Jesús, tengo este pecado en mí, límpieme con la sangre de su Hijo Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre lo va a cubrir a usted. Y Dios cuando mire el pecado no va a ver pecado, va a ver la sangre de Jesucristo sobre usted. Y Dios va a perdonar sus pecados. No hay pecado en la tierra que no sea perdonado. Dios es amplio en perdonar. Entonces, nuestra tarea aquí es tratar de ser santos, no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios nos da y lo que Él nos declara. Él nos declara santos, Él nos declara victoriosos, Él nos declara allá en los lugares celestiales. Por la fe estamos en esa nave, porque es una nave, ¿eh? Es una nave, la nueva Jerusalén es una nave, una cosa inmensa, y ahí está el Mesías. Cuando Jesús se resucitó y se apareció a sus discípulos, Él le dijo, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, dijo, iré a preparar morada para ustedes, voy a ir a prepararles casa. Así que voy a ir para arriba a prepararles casa. Así que Julio, Teresa, Irene, Abel y los que nos escuchen tendrán morada allí en esa nave. Tendremos una mansión en un lugar donde el mar es de cristal, las calles son de oro. Es un lugar glorioso y ahí estarán los santos de Dios. Ahí estarán todos los sellados por el Señor que tienen un sello en su frente y son los que tienen un nombre nuevo. Bueno, aquí hay otros misterios. Pero usted allá no se va a llamar Teresa ni Julio. ¿Sabe cómo se va a llamar usted? Usted se va a llamar por un nombre que solamente Dios le va a dar. Dice que el Señor, cuando le llame a usted, en una piedrita le va a dar un nombre. Y en ese nombre, y ese va a ser el nombre suyo, que solamente conoce el Señor y lo va a conocer usted. Un nombre especial por el cual el Señor lo hizo a usted. Un nombre nuevo. Dios nos conoce por ese nombre. Yo no sé cuál es mi nombre allá, no sé cuál será el de ustedes, pero Dios tiene un nombre para cada uno de nosotros. Mire, tan importantes somos
que el mismo Creador nos va a dar un nombre nuevo, un nombre único que solamente Él conoce. Pero para que tengamos ese nombre, el Apocalipsis dice que debemos de perseverar, ser fieles, perseverar hasta la muerte, perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Debemos de perseverar. ¿Sabe contra quién tenemos que luchar? Nosotros no tenemos que luchar contra el COVID-19, no tenemos que luchar contra el gobierno, ni contra la ONU, ni contra Obama, ni contra Bill Gates, ni contra George Soros. Nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Nosotros mismos podemos abortar los planes de Dios, porque nosotros, dentro de nuestro corazón, a veces tenemos cosas que impiden que Dios siga trabajando. Nosotros somos los que tenemos que decidir seguir al Señor. Como que hay una batalla ahí. Siempre está la batalla. La batalla que usted va a tener no va a ser contra los de afuera. Usted va a tener una batalla con usted mismo. Usted tiene que decidir seguir al Señor. Claro, Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, tome su propia cruz y sígame. Es como diciéndole: ¿queréis seguirme? Toma entonces tu pobreza, toma tu enfermedad, toma todo lo que tenías y sígueme. Ni estés pensando que te voy a hacer rico, no estés pensando que te voy a hacer todo más fácil. No, te va a ser más difícil, pero si queréis seguirme, sígueme con todo eso que tenés. Y ahí es donde se reconocen los que aman a Dios, los que perseveran aunque tengan problemas, los que perseveran aunque tengan una enfermedad. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Job, y este hombre dijo: aunque el Señor me mate, no soltaré mi integridad. Si Él me quiere matar, que me mate, pero yo no voy a blasfemar contra Dios. Pero hay otros que no. Dicen: ¿qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Ahí estaba crucificado. Había un preso a la derecha y otro a la izquierda al lado de él. Y uno de ellos empezó a blasfemarlo. Y el otro le dijo: Señor, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Pero el otro blasfemaba, estaba en la misma condición y blasfemaba. Y este hombre le dice: oye, y tú, estando a la misma condición que él, pero él sin pecado está blasfemando. Entonces él le dice: por favor, Señor, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor se agradó de eso. Ahí en la cruz, crucificado, ganó un hombre. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué lindo. Pero para esto necesitamos perseverar. Que no se le olvide. Persevere en la fe. Que nada le quite sus ojos de bendecir al Señor. Que en sus últimas instancias usted, no en su corazón, no reniegue. Y usted esté en su corazón, que estemos en la condición más mala que estemos, ahí nos acordemos de Dios. Esa es la condición que nosotros debemos de tener. La condición de decir: Señor, estoy en la última consecuencia de mi vida, pero aquí quiero estar con usted. Sabes que yo quiero que el Señor me limpie, que me lave, que me perdone todos mis pecados. No decir: ¿por qué, Señor, a mí me castigáis? Ni ninguna claro, cosa de eso. Pero hay gente que a veces, estando en la condición última, a veces se muere blasfemando, echando garabato. Entonces, yo lo que quiero que esta palabra le quede en su corazón, para que usted se recuerde quién es su creador, cuál es su meta. Oiga, aquí estamos de paso, aquí estamos pasando por pruebas nomás, aquí están viendo en nosotros qué calidad hay en nosotros. Es como un examen, encontré aquí. Es que aquí usted tiene que salir aprobado como oro de 24 quilates, o puede que salga como oro peruano, oro falso. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es verdad. Entonces, oiga, si estamos como oro peruano, luchemos por los 18 quilates y de ahí saltemos al 21 quilates y de ahí a los 24. Bueno, Dios va a hacer esa obra de purificarnos. Mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más nos acordemos de Él, Él hará esa obra que nosotros no podemos hacer. Amén. Amén. Nos dio a conocer, dice, el misterio
de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros fuimos sellados porque usted creyó. Usted un día le dijo al Señor que sí. Usted un día le dijo: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Usted ha sido sellado. Y con ese sello que fuimos sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nosotros estamos aquí para dar alabanza a su gloria. Nosotros estamos dentro de este pacto y hemos venido a entrar en este conocimiento de que Jesucristo vuelve, que Jesucristo le dará el pago a los buenos y a los malos aquí en la tierra, que Jesucristo restaurará todas las cosas en el universo y en la creación de Dios, y que nosotros seremos parte de esa resurrección y de esa restauración. Sabe que nosotros iremos en esa nave, pero de ahí a nosotros se nos irá a mandar a trabajar. Nosotros iremos a la restauración de todos los lugares donde el enemigo en algún momento destruyó y dejó el caos. Allá iremos a decir nosotros lo que el Señor hizo con nosotros como redimidos. Será extraordinario ese tiempo. Y quién sabe si ya no andamos trabajando allá. Porque sabe que aquí nosotros en algún momento vamos a morir en esta tierra y vamos a despertar en el juicio, o nos vamos a ir en el rapto. Cualquier evento que pase de Dios, vamos a estar allí. Pero de ahí vamos a saltar para allá. Y como allá en el mundo espiritual todo es eterno, parece que ya estamos allá. Porque la vida eterna pertenece a este plano. ¿Sabe cómo es la vida eterna? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros comenzamos la vida eterna. Entonces ya estamos en la eternidad con Dios. Mire qué lindo. Esa es la confianza que tenemos, que nadie nos robe esa eternidad. Usted tiene esa eternidad, usted, Teresita, tiene esa eternidad, Irene, yo, todos nosotros tenemos la eternidad de Dios dentro de nosotros, porque es como una semilla. Mire, si yo a usted le regalo una semilla de un árbol, esa semilla tiene toda la promesa para llegar a ser un árbol, ¿cierto? Todo depende de cómo usted la cuide, cómo usted la plante, la riegue y la cuide. Nosotros tenemos la semilla de la vida eterna en nosotros. Corresponde a nosotros multiplicarla, el crecimiento, ayudarla a expandirse, a darle buenos nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes que corresponden a Dios? Los frutos del Espíritu. Busquemos los frutos del Espíritu. La paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo, la paciencia. Todas esas cosas, si no las tenemos, pidámoslas a Dios y Él nos va a dar todo eso. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Igual. Amén. Esta es la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. No me acuerdo qué parte de la Biblia dice: ¿de qué le valdría al hombre tener la riqueza del mundo si con ello perdiera el alma? Tal cual como usted lo ha dicho. ¿De qué vale al hombre granjear todas las riquezas del mundo? Si con ello pierde el alma. Exactamente, es así. Nosotros, mire, con lo que Dios nos ha permitido tener, con las cosas que hemos vivido,
hemos venido a vivir la vida. Claro. Y tenemos un registro dentro que dice quiénes somos, por dónde pasamos, las cosas que vivimos, las cosas que pensamos, las cosas que solucionamos, las que no dejamos así. Pero Dios pondrá todo en balanza. Pondrá todo en balanza. Porque Él buscará la luz de Él en nosotros. Buscará ese oro. Por eso que les decía, Claro. o usted oro falso o es oro de 24 quilatos. Él buscará esa riqueza, la riqueza de la fe. Eso Él pondrá en balanza. Y eso dirá quiénes somos. Porque delante de Él, cuando nos presentemos, vamos a estar claritos si es que le amamos o si realmente le negamos. Lo otro que también dijo en la Biblia, Dios dijo, es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Que un rico. ¿Sabe por qué? Porque los ricos están llenos de pacto y de compromiso que los llevan a hacer puras atrocidades. Lo que está pasando ahora. Pero también ocurre que hay algunos pobres Que también hacen atrocidades. que también y que a veces hacen lo siguiente, son avaros, son esquivos, son orgullosos, son soberbios. No perdona. Sí, yo creo que para cualquier hombre va a ser muy difícil la salvación, porque la salvación no corresponde a la fuerza de los hombres, corresponde a la fe que tenemos en Cristo. Si usted tiene su fe depositada en Cristo, usted tiene esperanza, Claro. usted tiene Una ilusión, promesa. a última hora, una ilusión que dice, ya, yo voy para allá. Es una promesa, Claro. es una promesa, pero para eso usted tiene que amarlo. Me pilló. Para eso es No, que mira, se arrebató, sí. en muchas palabras. Pero mire, usted tiene una promesa. Mire, mi hermano tiene una promesa de venir a vivirse a su casita en Lampa, pero para el próximo año. Todos los días él está esperando que terminen esa construcción para venirse a su casa. Contento, a veces él, cuando viene a verme aquí, pasa a ver su casa si la están construyendo. ¿Por qué? Porque él tiene la promesa. De la misma manera usted, si usted tiene una promesa de estar allá con el Señor en ese tiempo venidero, entonces usted cada cierto tiempo arregle su corazón con Dios, dígale, Señor, yo por la fe quiero estar allá, yo quiero conocerte, yo quiero servirte. Señor, cambia mi corazón. Cuando hacemos eso, entonces cada vez estamos más cerca de llegar allá. Si aquí lo único que nos separa de eso son unos cuantos días, quién sabe, pero también puede ser que nos quede mucho menos. No importa lo que nos quede, lo importante es qué vamos a hacer en esa eternidad y nosotros queremos estar con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a orar por las necesidades también.